Me llamo Louise y esta es mi historia. Si me hubieran preguntado hace un año cómo imaginaba mi vida a los 21 años, les habría dicho que soñaba con la libertad, con el amor, con descubrir quién era realmente en un mundo que parecía mucho más grande que yo. Pero lo que realmente sucedió no se parecía en nada al sueño que albergaba en mi corazón. En cambio, las decisiones de mi familia, sus secretos y su ansia de control me sumieron en una pesadilla donde el amor se volvió prohibido, el sacrificio se convirtió en deber y mi voz casi se perdió. Todo empezó en mi 21º cumpleaños. Ese día debería haber sido mío, una celebración de mi madurez, de mi llegada a la edad adulta con todas las posibilidades abiertas ante mí. En cambio, me llevaron a lo que parecía una trampa, con los ojos vendados y la promesa de una sorpresa. La voz de mi tía era suave pero urgente. No abras los ojos todavía, Louise. No queremos arruinarte el momento. Sonreí cortésmente, pensando que tal vez habían preparado algo amable, algo considerado, tal vez incluso algo sencillo como un pastel, velas, risas en familia. Pero cuando me senté y abrí los ojos, la sorpresa que me esperaba no era alegría en absoluto. Sentado frente a mí había un desconocido. Un hombre mucho mayor que yo, con un traje impecable y la confianza en sí mismo de quien sabe que tiene el control. Mi padre se acercó a mí con una sonrisa orgullosa y dijo: «Vamos, cariño. Te presento a tu futuro esposo, el padre de tus futuros hijos». Se me paró el corazón. Por un instante, ni siquiera pude respirar. ¿Un marido? ¿Futuros hijos? Miré a mi familia conmocionada, esperando que alguien se riera, que alguien dijera que todo era una broma pesada. Pero nadie se rió. Nadie parpadeó. Hablaban en serio. Habían decidido mi destino sin siquiera preguntarme. Me sentí mal. Me sentí traicionado. Sentí que me había convertido en nada más que un peón en su juego, un objeto para entregar, disfrazar, exhibir y vender. Quería gritar. Quería correr. Pero en lugar de eso, me quedé allí, paralizado, mientras este hombre me sonreía como si ya fuera su posesión. Las preguntas llegaron rápido. Me preguntó cuánto dinero creía que ganaba, como si la riqueza debiera impresionarme. Me preguntó si estaba lista para tener hijos, como si mi único propósito fuera darle herederos. Intenté mantener la compostura, pero la ira me invadió. Le pregunté cuándo le habían hecho la última prueba de detección de enfermedades. Me reí en su cara, esperando que el sarcasmo me protegiera de la desesperación. Mi familia me llamó grosera. Él me llamó graciosa. Y en ese momento me di cuenta de que nadie me escuchaba, ni mi padre, ni mi tía, ni siquiera el hombre con el que me obligaban a casarme. Cuando sirvieron el vino, me negué. Él intentó insistir, pero me mantuve firme. Mi salud era mía, aunque nada más lo fuera. Y cuando me levanté para irme, las palabras de mi padre me atravesaron como un cuchillo. Me recordó todo lo que había hecho por mí, trabajar duro, darme un techo, y luego dijo que le debía obediencia. Que le debía mi matrimonio. Que mi vida le pertenecía. En ese instante, me sentí atrapada en una jaula construida no con barrotes, sino con culpa, control y manipulación. Sabía que tenía que escapar, aunque fuera por un momento. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado mi silenciosa súplica, un camarero se me acercó. Me susurró sobre una mancha en mi vestido, se ofreció a ayudarme a quitarla y me alejó de la mesa. Pero una vez solos, admitió la verdad, no había quitamanchas. Solo quería salvarme. Se llamaba Antonio. Y aunque acababa de conocerlo, algo en su forma de mirarme, como si fuera un ser humano, como si importara, derribó los muros que había construido. Me mostró la puerta trasera y me dijo que podía escapar. Pero le confesé la cruel verdad: escapar era imposible, porque la familia es una prisión de la que no se puede escapar. Y, sin embargo, Antonio no me dejó allí. Prometió volver. Prometió ayudarme. Y cuando lo hizo, mi vida cambió. Esa noche, lo seguí por calles oscuras hasta su pequeño apartamento. No era gran cosa, apenas una habitación con paredes agrietadas y un ligero olor a especias, pero para mí era el paraíso. Porque en ese pequeño lugar no había exigencias, ni expectativas, ni cadenas. Solo amabilidad. Solo libertad. Antonio cocinaba para mí. Preparaba pasta con una pasión que llenaba el aire de calidez y amor. Servir vino en copas desportilladas y me enseñó que la alegría se encuentra en las cosas más sencillas. Bailábamos en la cocina todas las noches, girando y riendo hasta que el mundo exterior desaparecía. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar. Por primera vez, saboreé la libertad. Y poco a poco, sin darme cuenta, me enamoré.
Pero la felicidad es frágil, y la mía no duró. Una noche, mi tía apareció en la puerta de Antonio. Me rogó que volviera, diciendo que mi padre estaba en serios problemas. No quería creerle, pero los lazos de sangre son cadenas, y una parte de mí aún sentía algo por él. La acompañé al restaurante donde me esperaba mi padre, y lo que descubrí allí me destrozó. Lo había perdido todo. Nuestra riqueza, nuestra seguridad, nuestro futuro, todo se había esfumado. ¿Y el hombre al que le debía dinero? El mismo con el que mi familia había intentado obligarme a casarme. Mi padre me rogó que aceptara el matrimonio, diciéndome que era la única manera de salvarlo de la cárcel, la única manera de salvar a nuestra familia de la ruina. Quería correr de vuelta con Antonio, gritarle que el amor valía más que las deudas, más que las apariencias. Pero las lágrimas de mi padre eran cadenas pesadas. Me dijo que sin mí, lo perdería todo. Y en mi debilidad, creí que mi vida no me correspondía. Que mi deber era mayor que mi libertad. Ese sacrificio era amor. Así que dije que sí. Le dije a Antonio que se había acabado, aunque el corazón se me rompía en el pecho. Me rogó que luchara, pero le di la espalda, porque a veces amar significa romperse el corazón para proteger el de alguien más. O al menos, eso me dije. El matrimonio era una jaula de oro. Me vestían de seda, me cubrían de joyas, me hacían desfilar entre lujos que no me gustaban. Pero cada regalo se sentía como una cadena. Cada beso, como una violación. Mi esposo me controlaba, me recordaba que había pagado por mí, que mi vida era suya. Para el mundo, parecía una reina. Pero por dentro, era una prisionera. Y aún así, incluso en mi jaula, llevaba a Antonio conmigo. Recordaba cómo cocinaba, cómo sonreía, cómo hacía que hasta un pequeño apartamento se sintiera como un hogar. Recordaba cómo bailábamos y cómo, por un breve instante, supe lo que era la libertad. Ese recuerdo se convirtió en mi rebelión secreta, la llama silenciosa en mi pecho que nadie podía apagar. Esta es mi historia. La historia de cómo una chica cumplió 21 años y fue vendida en matrimonio. La historia de cómo encontró el amor en el lugar más inesperado, solo para perderlo de nuevo por el deber y la desesperación. La historia de cómo se sacrificó por una familia que la traicionó. Pero también es la historia de un fuego que se niega a apagar. Porque incluso ahora, cuando el mundo me ve solo como una esposa trofeo, sé quién soy. Soy Louise. Soy una mujer que ha amado, que ha sufrido, que ha sido destrozada, y aún así, que aún tiene esperanza. Mi historia no ha terminado. Mi voz no ha sido silenciada. Y aunque me enjaulen, nunca me poseerán de verdad. Porque en el fondo, todavía creo en la noche que bailé en esa pequeña cocina. Todavía creo en la libertad. Todavía creo en el amor. Y un día, lo reclamará de nuevo.